muchos después de rendirse. Aquello desató una grave crisis política en España, minó la confianza en el rey Alfonso XIII, acusado de instigar la operación militar, y estuvo en el origen de la dictadura de Primo de Rivera. Pero el conocido como desastre de Anual no ocupó un lugar destacado en las referencias históricas. Era un doloroso recuerdo para los españoles e incómodo para Marruecos, que desconfiaba del líder de las tropas bereberes. Abdelkrim llegó a crear la llamada República del Rif. El sol cae a plomo sobre la llanura, el calor es pegajoso y húmedo y se pega a la piel. Los campos de Anual hierven bajo estas temperaturas propias de un día de finales de julio. El termómetro marca lo mismo que hace 100 años y casi se puede sentir el mismo infierno que vivieron miles de soldados españoles a las órdenes del general Fernández Silvestre. Rashid, ¿cómo impresiona el silencio de este valle? Aunque en estos momentos solo se escucha el sonido de la chicharra, pero podemos decir que aquí cayeron los primeros fallecidos porque estamos delante del campo de Anual. Aquí se desarrolló la famosa batalla de Anual. Sí. ¿Cuántos cayeron aquí? Pues habrá decenas o centenas de muertos que han empezado con la retirada y los rifeños los perseguían en esta dicha retirada. El ejército español no pudo resistir la ofensiva de un bereber, un hombre de letras que hablaba español, Abdelkrim el-Hatabi. En su retirada murieron miles de hombres, la mayoría jóvenes. Ça, c'est une djellaba rifaine, une des djellabas qui ont fait la guerre du Rif, que mon père a porté. Aisha, hija pequeña de Abdelkrim, aún conserva la chilaba con la que su padre ganó la batalla de Anual. Una victoria para Marruecos y toda una humillación para España. La batalla será fácil, debió de pensar Fernández Silvestre al contemplar esta explanada habitada entonces por tribus bereberes sin ninguna preparación castrense. El militar, arrogante y de gran bigote, había vuelto victorioso de la guerra de Cuba y era el favorito de Alfonso XIII. A sus 50 años se convirtió en el general más joven y en 1920 fue nombrado comandante en jefe de Melilla. Se hizo popular también por sus famosas bravuconadas. Lo que falló fue el general Silvestre, que quería a toda prisa ocupar Al-Hoceima. Y Al-Hoceima es el territorio de la Confederación Aituariega, la de Mohammed Abdelkrim el-Hatabi, que era colaborador del protectorado español en Marruecos, que ayudaba a los españoles a instalarse en todo este territorio del norte de Marruecos. Pero él, por temer por la autonomía de su territorio, no quería que sea sometido. Y le ha dado un aviso al general Silvestre, que lo conocía bien en Melilla, y dice: si pasas el río Amascarán en el territorio de Temsamán, donde nos encontramos ahora, pues es una declaración directa de la guerra. El objetivo del general Silvestre era ocupar Alhucemas para regalársela a su amigo el rey, el 25 de julio, día de Santiago Apóstol, apodado Matamoros por su gesta contra los musulmanes. Las tropas españolas habían ido colonizando poco a poco posiciones tácticas como Anual, a pesar de que el norte de Marruecos era protectorado español desde 1912. Pero aquí se sospechaba de que en la provincia de Al-Hoceima había oro, en la montaña Jebel Hamman. Resulta que no. En segundo lugar, la tribu más aguerrida, la más fuerte, la que tiene más guerreros, que eran los Aituariega, someterla es como someter casi, facilitaría la sumisión de todas las demás tribus de Rif. Y eso es lo que permitió de que Silvestre se precipitara sin que reforzara la retaguardia. Hubo una mala estrategia militar en tanto en cuanto Silvestre iba avanzando, pero no iba dejando, digamos, las espaldas
protegidas de alguna manera. Y, lógicamente, quien mejor conocía aquel territorio eran los propios rifeños. El desastre de Anual comenzó el 22 de julio de 1921 y acabó el 9 de agosto. Casi 2 semanas de retirada, asedio, sed y hambre, de miles de muertos. La mayoría de los reclutas pertenecían a familias pobres que no podían pagar, como los hijos de los ricos, la redención a metálico, una expresión de la época para quedar exento del servicio militar. Los jóvenes apenas habían sido formados y tuvieron que resistir en sus fortines durante días la ofensiva de los rifeños. Aquí cayeron 14 personas. Estaban sin agua ni comida y cuando bajan de las montañas los rifeños les estaban esperando para matarlos. Desde el monte Igueriben se contempla casi todo el valle. Ahmed cuida del depósito de agua en construcción. En esta loma empezó todo. Era un punto estratégico para divisar al enemigo y los rifeños se hicieron con él. Murieron los primeros 300 soldados. Desconcertado y de manera improvisada, el general Silvestre ordenó retirada a los cuarteles de Melilla, a unos 100 kilómetros, pero el miedo se apoderó de la tropa sedienta y desmoralizada, que incumplió las órdenes y muchos huyeron en desbandada. Él estaba destinado en el mismo puesto de vanguardia de Anual, donde había en torno a unos 5.000 españoles. En su declaración comenta, le pilla esa mañana del 22 de julio de 1921, donde se da una orden por parte del general Silvestre que ante el avance de las tropas rifereñas y el asedio que estaban sufriendo, además había muchos heridos porque venían de los puestos de Abarrán y de Guiruben, entonces había muchos heridos y se decide la evacuación desordenada, más bien una evacuación, una desbandada. Javier es nieto de Emilio López Galiacho, jefe de montaña de sanidad militar en el destacamento de Melilla. El doctor nunca contó a los suyos el horror que vio, pero sí declaró ante otro general, Juan Picasso, tío abuelo del pintor, que se encargó de investigar lo que ocurrió en el llamado expediente Picasso. Él y otros supervivientes decidieron guardar silencio. Era como un código de honor que había ante el dramatismo de lo vivido, que prefirieron guardar silencio. Esto es como un poco los que sobrevivieron a los campos de concentración nazis, que o bien no se suicidan porque no entienden que hayan podido sobrevivir o mantienen y guardan silencio. Silvestre murió el mismo día en que comenzó la emboscada. Nunca se recuperó su cadáver y se habló de un posible suicidio. Para sus soldados aún quedaba lo peor. Los que sobrevivieron en la ofensiva de Anual lograron llegar al monte Arruit, a unos 40 kilómetros de Melilla, pero aquel fortín resultó ser otra ratonera donde fueron masacrados. Según el expediente Picasso, entre 10.000 y 13.000 españoles murieron durante la huida. El vencedor de aquel desastre fue Abdelkrim el-Hatabi, un bereber instruido sin ninguna formación militar. A Aisha, de 80 años, se le están borrando los recuerdos, aunque sabe que la figura de su padre se estudia cada vez menos en los colegios. Rodeada de fotos, Aisha habla de un padre que no conoció el miedo, a veces severo, y la mayoría del tiempo ausente. Abdelkrim para ellos era un símbolo de patriotismo, porque mi padre era un símbolo de muchas cosas. Le esperaban todo el día para poder conocerle. Casi no le veíamos, pasaba más tiempo con la gente que con nosotros. Abdelkrim logró aunar a las tribus rifeñas, machacar al colonizador español y después presidir una república en el Rif de 1921 a 1925. Ganó una batalla para Marruecos, pero perdió la guerra contra Francia. El enemigo público número 1 de España murió en el exilio sin poder regresar a su país. Lo que reformó a Abdelkrim y la sociedad rifeña durante los 4 años de la República de Rif no pudo hacerlo el protectorado español durante 40 años. Antes del desastre de Anual, el líder rifeño había colaborado como periodista en el Telegrama del Rif. Se puede decir que la guerra del norte de África fue casi retransmitida en directo, con los medios de la época, se entiende. Se usó un heliógrafo para emitir señales telegráficas donde se informaba puntualmente a los altos mandos de las bajas y se pedían refuerzos. Los primeros reporteros salieron en barco hacia Melilla. En julio del 21 la portada es el de Fernández Silvestre con su gran bigotada y la del diario El Sol, en la que ya plantea
por primera vez con una infografía, cosa curiosa, porque la infografía hoy día es un elemento normal, pero en aquellos momentos no. ¿Qué es lo que hicieron los periodistas españoles? Informar, documentar, acreditar lo que estaba ocurriendo allí. Y fueron ellos los que le enseñaron al pueblo español, lo que estaba pasando. Para este periodista, en la guerra del Rif empezó el periodismo de investigación, pero también la censura. El 26 de julio, el Heraldo de Madrid, en su portada, indica que ha sido censurado porque han establecido la censura previa. Y lo que hace para demostrar que eso ocurre es que deja varias de sus columnas en blanco. En 1922, el columnista Luis de Oteiza logra entrevistar a Abdelkrim y esta portada sonroja a la sociedad española. Pongo un ejemplo concreto, directo y documentado. Cuando Luis de Oteiza, director del diario La Libertad, entrevista a Abdelkrim en Afdir, que era su lugar, digamos, donde tenía a todos los prisioneros españoles, que en aquellos momentos Abdelkrim podría representar lo que fue Osama Bin Laden en un momento determinado. Cuando el diario La Libertad publica aquellas entrevistas de Abdelkrim y aquellos reportajes sobre los prisioneros, se publican 236.000 ejemplares. 236.000 ejemplares en la actualidad no lo suma El País, El Mundo y el ABC juntos. El desastre de Anual costó miles de vidas, humilló a España y dejó al descubierto un ejército corrupto y las ínfulas de Alfonso XIII. Las consecuencias fueron inmediatas, pero sobre todo partió a nuestro país por la mitad. Donde estamos ahora, en pleno corazón de Rif, ha sido al origen de dos golpes de Estado directamente en España. El primero, el de Primo de Rivera, en 1923, era para camuflar la responsabilidad del rey Alfonso XIII por el desastre de Anual. Y le dio esa idea de hacer un autogolpe de Estado en contra del rey. Y el segundo ha sido Franco. No hay que olvidar que el golpe de Estado de Franco no es el 18 de julio, sino el 17 de julio a las 5 de la tarde en Melilla. Y parte de las tropas que utiliza Franco son aquellas tropas indígenas que estuvieron luchando al lado de los españoles. Casi nadie visita el único monumento dedicado a la batalla de Anual y tampoco hay ninguno del supuesto héroe, Abdelkrim, visto por Rabat como un independentista. Además, el Rif está considerada una región díscola y más después de las protestas de 2016 duramente reprimidas por la policía. Los cabecillas de esas manifestaciones siguen encarcelados. Hay ojos por todas partes. De lejos, un coche oscuro sin identificar acompaña a este equipo durante el rodaje. Y en el café, estos universitarios prefieren hacer la entrevista en el interior. Algunos jóvenes siguen teniendo ese espíritu, pero no pueden protestar porque saben que no les va a servir de nada. La mayoría sueña con emigrar a otro país donde hay democracia e igualdad. Sí, ese es el problema. Marruecos no ha dado importancia a esta historia que es conocida en el mundo entero. Influyó en otros personajes como Mao Zedong y el Che Guevara. Se estudia en tesis doctorales, pero aquí no quieren darle importancia al Rif. 100 años después, Marruecos no ha celebrado una fiesta nacional de su victoria, aunque cada año festeja la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental. Y Anual sigue siendo una pequeña localidad semivacía, a la espera de otra oportunidad. Aquella batalla la ganaron, pero han perdido la del progreso y el desarrollo.